Muy buenas tardes, bienvenidos al Diplomado Teoría y Técnica de la Comunidad Terapéutica con el tema para el día de hoy de diagnóstico integral y plan de tratamiento. Sin duda, el tema del diagnóstico y plan de tratamiento es un tema, digamos que no es una práctica muy común que tengamos los servicios de tratamiento en nuestro país, en México. Eh, Nos parece en el ámbito de la psicoterapia, en el ámbito de la salud mental, es común y una práctica, digamos que ineludible, que se piense en el tema del diagnóstico y el plan de tratamiento, ¿no? Porque cuando tú pretendas evaluar un proceso de intervención y los cambios desarrollados, los tienes que hacer con la línea base que es el diagnóstico. Y a partir de ese primer diagnóstico tú puedes observar variaciones en el proceso. Y después, si tú haces un diagnóstico y puedes hacer una evaluación de proceso, tú puedes decir también cuánto tiempo estuvo en tratamiento, qué resultados hubo, cómo fue la reinserción, y si después del tratamiento no hubo residencia, se mantiene la abstinencia, se ingresó a una actividad laboral o siguió con una actividad académica, es si puedes dar un seguimiento. Pero si no tienes diagnóstico, pierdes toda posibilidad de hacer evaluación de proceso, evaluación de resultado y evaluación de impacto, porque no sabes qué cambió, ¿no? No sabes qué cambió. Eh, Hemos visto casos incluso que ingresan personas a tratamiento de adicciones sin ser adictos y ni consumir drogas, ¿no? Y los ingresan por problemas de conducta. Y entonces ahí hay un desfase de la situación en la que se encuentran las personas y los cambios que se pretenden obtener a partir del tratamiento en muchos centros. Yo hice una investigación en Ciudad Juárez, donde fuimos a la mayoría de los 26 centros de tratamiento que existen allí. Y vi cosas que son muy parecidas a todos los estados, ¿eh? O sea, no era una excepción, no estaba, no se distinguía por diferencias, por particularidades, sino que más o menos prevalecía la misma oferta de tratamiento que hay en todo el país. En esta evaluación pues no fue sorpresivo, pero sí fue importante poder verificar que la mayoría de los centros no tenía un diagnóstico integral ni plan de tratamiento. Existen informaciones, por supuesto, todos tratan de cumplir lo que marca la norma 028 y lo que exigen las verificaciones de CONASAMA, y por supuesto tienen datos donde ven que hay consumo, si hay una situación de dependencia y después algunos datos por ahí como salpicados, incluso preguntas cerradas de si trabaja, estudia, algún otro dato adicional. Entonces, lo que hay mucho es información dispersa. Y lo que nunca vi, fue una historia clínica. Nunca vi una historia clínica. Entonces, una historia clínica es una historia narrada, descriptiva principalmente de las condiciones de la persona en cuanto a su motivo de consulta, en cómo percibe su situación o sus problemas, cómo está la dinámica familiar, cuáles son los grupos de pertenencia, sus áreas de funcionamiento, la escuela, el trabajo, la salud, cómo se ha desarrollado durante los diferentes periodos de su vida, si ha tenido enfermedades, si ha tenido experiencias terapéuticas, en fin, toda esta información organizada de tal manera que aparece en un documento, no aparece como información dispersas y preguntas cerradas por aquí y por allá. Entonces, eso a mí me hace pensar que las formas en que damos el tratamiento escapan a un método científico y una propuesta sencilla, como hablamos al principio aquí, un método científico que parte de identificar las principales problemáticas, es decir, los diagnósticos, establecer una hipótesis de cambio y estrategias de intervención, poder medir los cambios observados
y después poder decir si el tratamiento cumplió sus objetivos o no los cumplió. Entonces, si no hacemos diagnósticos, no podemos nosotros afirmar que nuestros modelos de intervención son eficaces o no son eficaces. Entonces, eso de verdad, a nivel nacional, hace una diferencia entre las propuestas de tratamiento. Es decir, los servicios que realizan un diagnóstico tienen un plan de tratamiento y evalúan sus intervenciones y después en función de los cambios deciden el alta de la persona del tratamiento. Y los que no lo hacen, ¿no? Por eso es que es impactante verificar cómo existe una tendencia de la mayoría de los centros a poner antes de cualquier diagnóstico una temporalidad del tratamiento, ¿no? Antes, yo no sé ahorita, no tengo bien el dato, pero antes era así, regla, 3 meses, regla, 3 meses, todos 3 meses, y se supone que en 3 meses las personas egresaban del tratamiento y bye, sin saber cómo entró, con qué dificultades, con qué problemas emocionales, el nivel de severidad de la adicción, sin medir los cambios en el proceso, sin tener criterios de alta, ¿no? El único criterio es cumplió los 3 meses, vámonos. Entonces es impresionante, un país no puede tener como oferta de salud mental y tratamiento de las adicciones un programa prediseñado de 3 meses esperando que con este programa la gente se rehabilite. Y más si se trata de casos severos, crónicos, donde sabemos que el tratamiento y los cambios comienzan efectivamente al tercer mes. Comienzan, no terminan. Y esto también nos ayuda a entender por qué la mayoría de las personas va a un primer tratamiento, a un segundo, a un tercero, a un cuarto, a un quinto, ¿no? Con esa frase lapidaria, ¿no? Te vuelves carne de anexo. Entonces, yo creo que aquí, yo de verdad, cuando empiezo los diplomados, yo digo, mira, si yo me voy feliz, si el resultado del diplomado es que los participantes sepan hacer un diagnóstico, un plan de tratamiento y tengan las herramientas básicas para implementarlo en los lugares donde trabajan. Para mí eso sería un cambio magnífico, un avance importante porque hasta ahorita yo no logro verlos, ¿no? Ni la misma CONASAMA se preocupa por ver historias clínicas bien integradas, que correspondan bien a un plan de tratamiento. Entonces, sí, ahí hay una deficiencia que debería mejorarse, debería fortalecerse el modelo y justamente nos daría otros elementos para poder visualizar cómo vamos a trabajar, ¿no? Cómo vamos a trabajar con las personas, con los grupos y qué es lo que queremos cambiar, ¿no? Aquí eso es una pregunta importante. A ver, ¿qué es lo que quieres cambiar? Que ya deja de consumir. No puedes tú hacer una intervención solamente con la idea de deja de consumir. Tienes que saber el consumo a qué necesidades responde, a qué problemas emocionales, a qué trastorno de personalidad, para saber cómo vas a intervenir, ¿no? Entonces, de aquí la importancia de este tema, del diagnóstico integral y el plan de tratamiento. Será bueno que ustedes, los que puedan hacer un trabajo que tenga que ver con hacer un ejercicio de hacer un diagnóstico integral y un plan de tratamiento, sería una maravilla, ¿eh? Puede ser un proyecto de comunidad terapéutica, puede ser un proyecto de prevención en escuelas, puede ser un proyecto con población en situación de calle, pero también puede ser la historia de un caso, ¿eh? Este puede ser el trabajo con el cual ustedes acrediten este diplomado. Y entonces, bueno, pues vamos al tema. Eh, el diagnóstico integral, pues tiene que contener esta historia clínica, el trastorno de la personalidad, conocer el sistema familiar, conocer la red social, y esto integra el diagnóstico. Entonces, en función del diagnóstico es que uno establece el plan de tratamiento con algunos indicadores que nosotros logramos observar que nos pueden presumir que se dan ciertos cambios. Bueno, entonces, vean, el diagnóstico tiene que contestar estas 5 preguntas.
No hay vuelta de hoja, ¿eh? No podemos dejar ninguna sin contestar, ninguna. Y el expediente que nosotros tenemos de cada persona en tratamiento tiene que tener esta información. Número uno, ¿existe una situación de dependencia? ¿Sí o no? Por supuesto que nosotros vamos a poder responder después de preguntar qué drogas consume, con qué frecuencia, si detectamos que hay una tolerancia, si cuando deja de consumir aparece el síndrome del craving o de abstinencia. Entonces nosotros vamos a poder contestar o bien consultando los indicadores del DSM-5. Con eso tú respondes esta primera pregunta. Número dos, ¿existe un trastorno de personalidad? Ah, sí, ¿de qué tipo? Si tú no contestas esta pregunta, tú vas a tratar igual a un narcisista, a un antisocial, a un paranoide, a un histriónico, a alguien con un trastorno de neurosis como la histeria, los obsesivo-compulsivos e incluso una psicosis. Eso es imposible. Si hay una dependencia, nosotros tenemos que saber cuál es la estructura psíquica y si hay un trastorno de personalidad que seguramente lo va a haber, porque si no, no estaría en una condición de dependencia al consumo. ¿Existe un trastorno? Pues ¿cuál es? Nosotros tenemos que tener, por eso hicimos nosotros este rodeo de entender las estructuras psíquicas y qué tienen que ver con las toxicomanías. Entonces, necesariamente nosotros tenemos que responder si tiene una adicción y tiene una estructura de personalidad narcisista. Órale, ya vamos con dos afirmaciones muy importantes para pensar la severidad del problema. Pero también tenemos que tener información para responder a la pregunta de cuál es el tipo de relación familiar. En este rubro, o sea, tan importante son los procesos endopsíquicos y la estructura de personalidad, como el contexto relacional de la familia que produce un malestar individual, como la dependencia al consumo de sustancias. Pues bien, hay que contestar esto. Los que tienen un poco de relación con esta teoría de sistemas sabrán que la información más importante que nosotros podemos destacar en un sistema familiar tiene que ver en qué tipo de relación conyugal tiene esa familia, la relación parental y la relación fraterna, y cuál es el tipo de roles y problemáticas que vive ese sistema familiar, donde no hay un culpable, es consecuencia de la dinámica relacional de la familia. Entonces, esta es una mirada sistémica que nosotros sumamos a la identificación de procesos endopsíquicos, ¿no? Es muy complementario y nos ayuda a entender desde dos miradas la dificultad de la dependencia. Ahora, también tenemos que ver cómo están las áreas de funcionamiento de la persona con consumo. Áreas de funcionamiento, y este es un dato que manejan mucho los psiquiatras, es ver cómo está en la escuela, cómo está en el trabajo, cómo está en la salud, con qué grupos se socializa, cómo ha tenido enfermedades a lo largo de la vida. Y entonces nosotros tenemos un retrato más claro de cómo es el tipo de vida de esta persona en sus áreas de funcionamiento. Y finalmente, poder detectar, identificar las características de la red social de pertenencia. Es decir, cómo está su vida cotidiana, cómo está su relación con sus amigos, con sus vecinos, con sus compañeros del barrio, qué tipo de dinámicas se realizan ahí, qué función tiene una adicción, si es vista con normalidad, o una persona que va a tratamiento, si es visto como un collón, una excepción, alguien que es rechazado por rehabilitarse, en fin, ¿no? Poder conocer esta idea de comunidad y cuál es su actitud frente al consumo de sustancias. Entonces, si nosotros podemos contestar estas 5 preguntas, nosotros podemos tener un diagnóstico integral, ¿correcto? Bueno, el índice
que puede tener nuestra historia clínica es este. Datos anagráficos se refieren principalmente al nombre, a los contactos, teléfono, a su dirección, ¿no? A su escolaridad, a su trabajo, si trabaja o estudia, son los datos de portada del expediente. Entonces, datos anagráficos. Después hay que describir el contexto familiar de origen y el propio, en todo caso, si hay una pareja, y poder hablar desde la estructura, es decir, cómo está compuesta la familia, si es familia ampliada, extensa, o si es una sola familia de origen nuclear, o si hay por ahí unas mezclas de amigos, adoptados, invitados, etcétera. Entonces, poder describir el tipo la composición y el tipo de relación dentro del grupo familiar. En el área afectiva, ver las relaciones de pareja, de noviazgo, relaciones sexuales, desarrollo escolar, hasta dónde llegó, porque regularmente abandonaron la escuela, entonces ver en qué grado se quedó, por qué motivos abandonó, o el área social, ¿no? ¿Cuáles son los grupos de pertenencia? Por lo regular son los vecinos, los pares del barrio con los que se convive, o bien hay otros que pueden incluso participar en un partido político, pero son las grandes excepciones, ¿no? O tienen equipos de fútbol, en fin, ver cómo está el área social, el contexto penal y judicial, si ha tenido detenciones y bajo qué cargos o delitos, ¿no? Son importantes estos datos. Contexto de salud, todas las enfermedades que ha padecido a lo largo de su vida. Experiencias terapéuticas, cuántas veces ha sido internado y cómo ha sido el proceso. Y si está en un nuevo tratamiento, quiere decir que fracasaron. Entonces, ese dato de los fracasos es bien importante para ver la perspectiva y pronóstico de este nuevo plan de tratamiento. La relación con las sustancias, si hay una dependencia o hay un abuso, o hay una experimentación, ¿no? Pueden ser tres situaciones diferentes. ¿Cuál es la actitud de la familia hacia el consumo? Ya después veremos cuando veamos familias que regularmente las familias en muchas ocasiones reaccionan no para evitar el síntoma, sino para mantenerlo. Qué paradójico, ¿no? Pero luego suele suceder así cuando se infantiliza a la persona, cuando se piensa que con un regaño van a cambiar, o bien cuando hacen la vista gorda, o cuando les gana la angustia y prefieren no hablar del tema, en fin, situaciones parecidas, ¿no? Y también ver si hay otros usuarios de sustancias dentro de la familia, ver desarrollo y vida sexual y las etapas de la vida, que es lo que se llama anamnesis. Bueno, este es el índice. Entonces, para la primer pregunta, ¿existe un trastorno de dependencia? Como base, vamos a tomar los indicadores del DSM-5, que si se cumplen tres de estos indicadores, les llaman ítems, ¿eh? Pueden llamarse también indicadores o síntomas. Entonces, si se cumplen tres de los siguientes síntomas, hay una situación de dependencia. Como ustedes saben, el DSM-5, como el CIE-10 y como toda la apreciación médico-psiquiátrica de las dependencias, tiene que ver con un inicio en el consumo, el tipo de experiencia placentera que se puede obtener, que provoca una repetición del primer consumo y que después se sigue repitiendo, después bajo este esquema aparece la tolerancia, donde cada vez se necesitan mayores cantidades para obtener los mismos efectos, y ya después a la larga de un periodo de tiempo, pues aparece la dependencia física y psíquica, la dependencia orgánica y la dependencia psicológica, ¿no? Ya dijimos que nuestro tema fuerte es entender la dependencia psíquica, porque es ahí donde nosotros vamos a hacer la intervención, ¿vale? Entonces, entre estos ítems se consuman alguna droga con frecuencia, si existe un deseo persistente, si se invierte mucho tiempo en actividades necesarias para conseguirlas y consumirlas, si hay ansias o un poderoso deseo de consumir, si es un consumo recurrente, continuado, si provoca situaciones de riesgo, o reduce las actividades sociales, profesionales o de ocio, si es recurrente,
si continúa el consumo a pesar de saber que es un problema, si hay tolerancia o si hay presencia de abstinencia que crean una situación de craving. Si aparecen tres de estos ítems o indicadores, se presume que existe una situación de dependencia. Ahora, eh, ya sabemos que no es suficiente para nosotros conocer los síntomas, ¿no? Sino tenemos que ver cuáles son las causas y a qué estructura de personalidad, estructura psíquica eh, del sujeto tiene para poder entender justamente la dependencia psíquica. Entonces, como ven, hacer un diagnóstico de dependencia realmente es sencillo. Basta tener algunas habilidades básicas de entrevista, de poder obtener la información y dar una seguridad psicológica al entrevistado para que pueda responder con libertad. Y muchas otras cosas son observables, ¿no? ¿Qué son observables? La ansiedad, la manera en que habla de los temas, este, si se pone nervioso, si no se pone nervioso, o si está demasiado tranquilo hablando de los problemas, ¿no? Todos esos datos son bien importantes. Entonces, tener una habilidad para hacer entrevistas es importante para hacer este diagnóstico, pero como vemos, no es muy complicado, ¿no? No es muy complicado. Entonces, esta es la pregunta número uno. Después, hay que saber si existe un trastorno de personalidad. Y los 12 trastornos que están señalados en el DSM-5 son los siguientes: trastorno por consumo de sustancias, personalidad histriónica, narcisista, paranoide, esquizoide, evasiva, esquizotípico, dependiente, antisocial, obsesivo compulsivo, personalidad límite y trastorno no especificado. Todo este grupo de trastornos, eh, por ejemplo, aquí se llama el trastorno de personalidad límite. Es importante hacer la diferencia en trastorno límite de personalidad, los TLP, que se señalan en el psicoanálisis, porque los TLPs en psicoanálisis nos habla de una gama amplia de trastornos que incluye todos estos. En los narcisismos, el paranoide, el antisocial, el esquizoide, el dependiente, todos estos forman parte de los trastornos límite de personalidad, pero aquí lo marcan como un trastorno específico. Entonces, bueno, no hay problema, solamente entendiendo esta diferencia de apreciación y nomenclatura de los trastornos, es importante tenerlos en cuenta. Entonces, ya contestamos la primera pregunta, si hay dependencia. Ahora hay que contestar la segunda: ¿qué tipo de trastorno de personalidad asociado al consumo existe? ¿Vale? Después, la dinámica familiar. Abordar el tema de la dinámica familiar, pues por supuesto recurrimos a un enfoque sistémico, a una mirada de conjunto e histórica del problema de dependencia, así como la forma en que se estructura el sistema de relaciones al interior de la familia, como factor clave del estado de malestar y sufrimiento de sus miembros. Es importante identificar el perfil del sistema, principalmente el tipo de relación conyugal, sus conflictos y problemas emocionales, el tipo de relaciones parentales, su capacidad de acompañamiento y la presencia de vínculos simbióticos o distantes, y la relación fraterna que reacciona al protagonismo que ocasiona la situación de consumo. Aquí hay un libro muy interesante que se llama Genograma, que nos da toda la simbología para que nosotros podamos hacer un dibujo estructural de las familias y el tipo de vínculos que tiene, y tenemos toda una simbología para poder representar a una familia. Entonces, eh, los que puedan, compren ese libro de genograma y aprendan a hacer genogramas. De verdad que da una información muy útil que uno lo grafica y cuando uno lo dibuja, le queda siempre presente y no lo olvida uno ni años después de haber terminado el tratamiento.
Yo no sé si les pasa a ustedes, pero los diagnósticos se nos quedan grabados cuando nosotros hacemos las entrevistas, escribimos los diagnósticos, difícilmente se nos olvidan y los tenemos presente en la vida cotidiana durante el tratamiento de la persona. Entonces, hacer los diagnósticos es un ejercicio metodológico importante, necesario, ineludible, pero también es una manera de meter al juego al operador o al consejero con la información necesaria sobre cómo es el otro y tenerla siempre presente. Entonces es una necesidad metodológica, pero también es un requerimiento operativo, ¿no? Entonces tampoco se puede omitir conocer esta información. Después de la sexualidad, sin duda la sexualidad nos ayuda a poder identificar de una manera muy certera la maduración psicológica de la persona. Cuando hay un abandono de las relaciones sexuales, nos dice mucho del tipo de personalidad, ¿no? Recuerden, la maduración psicológica casi siempre apunta a conductas y situaciones en donde se pueden gestionar las necesidades afectivas internas que muchas veces tienen que ver con el placer sexual. Por lo tanto, el tipo de relaciones, el tipo de pareja, el tipo de noviazgos, y si esto es una práctica de la persona, pero si no hay esta maduración y tampoco hay una práctica de obtención de placer sexual, ya nos está diciendo que aquí hay otro tipo de problemas. Recuerden, las neurosis son las que tienen el problema, o sea, son trastornos porque reprimen los impulsos eróticos sexuales y entonces surgen los síntomas neuróticos. Pero cuando el tema no es la libido, el problema es la agresión. Y entonces nos enfrentamos a una serie de estructuras de personalidad que tienen fenómenos disociativos importantes. Es diferente trabajar con alguien que utiliza mecanismos de represión a trabajar con alguien que opera de manera masiva mecanismos de disociación. Es diferente, ¿no? Entonces, la sexualidad siempre nos va a dar los nortes, ¿no? Ver cómo son las relaciones, si hay historias de abuso, cuál es la identidad sexual, las relaciones agresivas, la repetición de estereotipos de pareja destructiva, falta de empatía en la pareja, como escenario también de mutuas proyecciones, etcétera. Entonces, la sexualidad es un tema que no podemos eludir y tiene que formar parte de nuestro diagnóstico. El desarrollo escolar, pues yo creo que la parte del desarrollo escolar y laboral son las piedras angulares para los procesos de reinserción social. Si no existen, hay que crear estas competencias y estas capacidades. Si se abandonó la escuela, tenemos que promover sobremanera la reincorporación escolar de nuestros residentes. Es fundamental que puedan lograr esto, porque la posibilidad de acceso a la escuela, bueno, ustedes ya saben, es uno de los es uno de los principales factores de protección, te da espacios de socialización y una dinámica de aprendizaje que siempre va a ser muy, muy necesaria para no solamente avanzar en educación, sino para la salud mental, ¿no? Cuando nosotros abordemos este tema, podemos identificar las causas por las cuales se excedió este abandono, porque éstas se van a repetir durante el tratamiento. A veces pueden ser problemas cognitivos o pueden ser problemas con relación a la autoridad o entre pares. Puede haber falta de interés, ¿no? Es curioso, pero cuando los papás no le enseñan a los hijos la escuela como algo apreciado, valioso, no tienen esta carga, afectiva importante y entonces les da igual si estudian o no estudian. Pero cuando y si no existe en nuestros residentes, tenemos que hacer un trabajo previo que tenga que ver con cargarle a esta actividad de la importancia, de la trascendencia, de lo que nos puede proporcionar, de los elementos enriquecedores que otorga,
para que la persona pueda no solamente tener una elección, sino también una elección afectiva por un quehacer, ¿no? Entonces, si no existe, hay que despertar la expectativa del interés escolar. Lo mismo con la experiencia laboral. Y si ustedes ven un programa de tratamiento donde uno ya incluye la terapia familiar, las actividades psicoterapéuticas, las actividades escolares y las de capacitación laboral o habilidades para el empleo, estamos cubriendo más del 50% de las actividades que debe de contener un programa de rehabilitación. Más del 50%, ¿eh? Porque la actividad de estudio tendría que ser o diaria, 1 o 2 horas, o cada tercer día, 2 o 3 horas. Y lo mismo la actividad laboral. Entonces ya estamos hablando de 4 horas, por lo menos 4 horas diarias, más la terapia, ya estamos hablando de 5 o 6 horas. 5 o 6 horas del día en estas actividades. Ya después ustedes le suman desayuno, comida y cena, ya estamos hablando de 10 horas. Y si después le suman los tiempos libres, ya se van a 11 horas. Y si después ya le suman teatro, ver noticias, alguna actividad eh, artística, pues se nos fue el tiempo, se nos fueron las 24 horas porque solamente tenemos 16 y 8 de sueño y se acabaron las 24, ¿no? Bueno, entonces las actividades laborales, mucha gente habla de la terapia ocupacional. Yo creo que aquí el elemento importante en la experiencia laboral que tenemos que retomar es cómo la persona en tratamiento, nuestro residente, logra poder convivir con un encuadre de reglas, ¿no? Que esa es la dificultad de las personas con dependencia, ¿no? Adaptarse a una jornada, a un horario de entrada, de salida, a una dinámica de producción dentro de las empresas o del trabajo que esté realizando, que va a ser supervisado, que le van a estar diciendo si está cumpliendo con su responsabilidad o no, lo amenazan con el despido, en fin, una serie de situaciones que debe tolerar la persona que trabaja. Y si nosotros no tenemos un carácter, un temperamento que nos permita tolerar eso, entonces nunca vamos a poder convivir en un espacio laboral. Entonces tenemos que crear esas condiciones también, ¿no? Porque, bueno, si las personas están involucradas en venta de sustancias, pues van a decir, no, yo qué voy a ir a hacer de obrero, ¿no? Yo me sigo con este negocio. Y entonces tenemos un gran problema. Bueno, pues son temas a discutir y a estrategias a desarrollar para poder hacer posible una estabilidad emocional y de actividades dentro del programa de tratamiento y la reinserción. El área social tiene que ver con contextualizar el entorno cultural del usuario y sus redes de pertenencia. Como ustedes saben, la mayoría de las veces cuando se está en una situación de dependencia, pues se adquiere una característica monotemática, ¿no? Casi siempre hacemos lo mismo con las mismas personas todo el tiempo. Y se pierde esa complejidad y diversidad de la vida cotidiana. Entonces se trata, dado el diagnóstico, de recuperar esa complejidad de la vida cotidiana. Entonces, por supuesto que por eso es importante no solamente recuperar la escuela y el trabajo, sino también conocer el teatro, la literatura, leer el Quijote de la Mancha, ¿no? Bueno, entonces, pues solamente ubicar que la reinserción social va a ser poder medir este grado de socialización y cómo reactivarlo en un proceso de tratamiento y en un proceso de reinserción. El área penal, pues bueno, fíjense que yo aquí en este tema, yo pensaba que las poblaciones con mayor deterioro y rezagos sociales era la población en situación de calle, porque uno se los imagina sin casa, no expulsado por los padres, en ese trauma de abandono parental y con toda esa vida indigente en las calles. Pues sí, por supuesto que es tremenda esas condiciones tan adversas para la vida.
pero conociendo a los adolescentes en conflicto con la ley, me di cuenta que la situación de estos adolescentes es más grave todavía que la población en situación de calle, por una razón, por una razón, porque la mayoría de ellos ha desarrollado estructuras de personalidad con predominio de la violencia y de la agresión, que lo que hace es tener pronósticos muy difíciles, muy reservados de tener posibilidades de cambio. Entonces, aquí con estos adolescentes, los niveles de violencia son bárbaros, son bárbaros. Y por supuesto que no los vemos con la población en situación de calle que es más solidaria, ¿no? Tienen más reglas de autocuidado, el grupo tiene una cohesión, una identidad y tienen hasta movimientos controlados, pero con las estructuras psicopáticas se vuelve todo más difícil para una rehabilitación. Las experiencias terapéuticas. Entonces, pues por supuesto, ¿no? Todas las experiencias previas de tratamiento son fracasos, hay que ver qué tipo de programas fueron, porque si nosotros hacemos uno igual que los anteriores, no tiene caso volver a repetir la experiencia. O hay una modificación del encuadre, de la perspectiva del tratamiento, del modelo, o no lo intentas. No lo intentas porque vas a hacer exactamente lo mismo y vas a reproducir un siguiente fracaso. Tenemos que tener presente que cada intento fallido de tratamiento cronifica el problema, lo vuelve más difícil, instala la impotencia frente al cambio, ¿no? Y se normaliza, eh, pues ahora sí que la resignación de los problemas y pues hasta la muerte. Entonces, es importante saber qué experiencias terapéuticas ha habido, cuáles han sido los resultados y cuáles son las diferencias con el nuevo proceso. En el área de salud, pues por supuesto, hay que saber si hay principalmente enfermedades de contagio, como el VIH, o otros padecimientos como la hepatitis, que es frecuente con los que se inyectan, pero bueno, pues algunas otras más, ¿no? Por ejemplo, problemas psiquiátricos de tipo orgánico. Ahí hay que tener cuidado, ¿no? Y poder decidir si vamos a poder dar tratamiento a personas que puedan llevar un tratamiento farmacológico o no. Muchos no se meten con los tratamientos farmacológicos, pero es posible aceptar pacientes que puedan ser paralelamente tener un tratamiento farmacológico. La relación con las sustancias, pues bueno, ya vimos lo que nos pide el DSM-5. También es importante saber cuál es la actitud de la familia frente al consumo. En el caso de adolescentes en conflicto con la ley, no saben qué impactante era ver, eh, si no la mayoría, pero sí una alta frecuencia de familias criminógenas, donde el consumo de sustancias y el delito están muy correlacionados y se vive con la mayor normalidad. Y la persona que comete un delito no siente culpa, no siente arrepentimiento y a veces se presenta como un acto de orgullo. Entonces, ese indicador de veras que nos plantea una complicación grande, porque la idea es que solamente tú vas a pensar en un cambio si tienes un problema. Y si reconoces que dañaste a alguien, si estás dispuesto a reparar, bien, eso es un buen indicador, pero si no tuviste culpa y no quieres reparar, va a estar difícil un cambio. Y después si se muestra más con orgullo este tipo de prácticas y uno quiere regresar con la familia a continuar con esas prácticas, pues la situación se pone muy complicada. Bueno, estos son los temas de la historia clínica. Vamos a ver un ejemplo. Nuevamente, ponemos nuestras 5 preguntas. ¿Existe una situación de dependencia? ¿Existe un trastorno de personalidad? ¿Cuál es el tipo de relación familiar? ¿El estado de las áreas de funcionamiento y cómo es su red social? Entonces, vamos a un ejemplo. Datos anagráficos. Es Irigotes Hernández, 17 años, calle abandonado 17, Nezahualcóyotl, soltero, abandonó sus estudios en secundaria, es desempleado,
y la madre fue la que estableció el primer contacto en la comunidad terapéutica. A la derecha ustedes tienen una propuesta de formato, que es la que hemos utilizado en Hogar Integral durante muchos años. Hogar Integral fue la primera comunidad terapéutica de este país. Después, contexto familiar, composición. Ustedes vean a la derecha el, el número de personas, edades, sexo, dirección para ver si comparten la vivienda, este, y parentesco. Entonces, para HI, para Igotes, es una familia de 4 hijos con una prima, con ambos padres presentes y comparten la misma unidad doméstica. Los ingresos económicos los aporta el padre y el hijo mayor, mientras la madre se dedica a los cuidados domésticos y 2 hijos y la prima estudia. La relación. Se presentan relaciones conyugales conflictivas por infidelidad de ambas partes, amenazas de separación y agresiones físicas. El padre bebe los fines de semana y culpa a la madre del consumo de sustancias de uno de los hijos, mientras el resto trata de huir de la dinámica familiar, de peleas cotidianas. IH ha sido detenido por la policía en múltiples ocasiones y en esta última fue privado de la libertad bajo el cargo de homicidio doloso. Vean, y aquí está el formato para poder ubicar todos estos datos. Hay que ver esta parte de la historia clínica. A la parte inferior siempre va una parte de anotaciones del entrevistador. Esto quiere decir que los datos de arriba son descriptivos y no damos categorías diagnósticas. Se trata de desmenuzar la historia y utilizar incluso las mismas palabras descriptivas que ellos utilizan. Ya si uno tiene una reflexión y va a incorporar alguna interpretación de los datos recibidos, los anota abajo con esa discriminación de yo pienso que, yo opino que, me parece que hay una estructura esquizofrénica en la dinámica familiar o la estructura psíquica, ya, pero está claro distinguir que es una nota del entrevistador y no forma parte de la descripción. Entonces hay que diferenciar esos datos. La historia clínica es fundamentalmente descriptiva. Y aquí está el dibujo del genograma, vean qué útil es. O sea, podemos identificar cuántos viven en la misma unidad doméstica, ubicar el tipo de relación conyugal, del subsistema fraterno, la relación parental de padres e hijos, ¿no? Algunos datos relevantes, separaciones, vínculos formales de matrimonio, hijos, relaciones paralelas, separaciones, ¿no? Y en este caso, el sistema familiar presenta confusión en los roles. Y vean, IH es el proveedor de la familia, mientras el padre actúa como su ayudante cuando cometen algún robo. La madre hace la vista gorda frente al consumo y los actos delictivos. Aquí ya nos da información sustantiva para ver la dimensión de la problemática. Pasamos del contexto familiar al desarrollo escolar. Entonces, IH abandonó la escuela secundaria por varios motivos, entre ellos fuertes conflictos con la autoridad, peleas frecuentes con sus pares y venta de sustancias. Por eso lo expulsaron. Y vean qué manera tan práctica de graficar esta información en el formato. Este formato es bien útil porque nos permite sistematizar toda la información, ¿eh? Nosotros nos vamos a una tabla de Excel y bajamos esta información y nos da una estadística inmediata de todos los datos de todo el grupo, incluso de todo el año o generaciones. Experiencia laboral. IH ha tenido solo empleos informales y por periodos cortos relacionados con el comercio familiar o de amigos. Ha combinado la actividad comercial con venta de sustancias. Sin embargo, muestra interés por entender un negocio, por emprender un negocio de refacciones de auto. Bueno, pues si es la Buenos Aires, pues puede tener una refaccionaria y vender sustancias a la vez. Área social.
El grupo de pares de la colonia es como su segunda familia y aparte de tener un equipo de fútbol, su convivencia es bajo el consumo de alcohol y otras drogas. El grupo tiene riñas frecuentes con otra banda de la colonia vecina y frecuentemente tienen heridos y en una ocasión una muerte. Contexto judicial. Múltiples detenciones por faltas administrativas por consumo de alcohol en vía pública, robo y homicidio doloso. Actualmente se encuentra privado de la libertad en una comunidad de adolescentes del sistema penitenciario. Si este homicidio doloso ya nos da un dato donde casi con toda seguridad estamos hablando de una estructura de personalidad de tipo antisocial. Entonces vayan haciendo sus pronósticos. Experiencias terapéuticas. En un par de ocasiones, IH fue ingresado en un anexo, pero mantuvo el consumo de sustancias con la justificación de lo que lo controlaba y a veces era para generar adrenalina previa a los robos. Contexto de salud. IH no ha padecido enfermedades ni ha sido ingresado en hospitales, a excepción de un choque en auto donde tuvo 3 fracturas de costilla y se recuperó en 3 meses. Síntesis del uso de sustancias. El consumo de alcohol y otras drogas es una práctica normalizada, tanto en la familia como en el grupo de pares. Cuando alguien es anexado, es más por motivo de burlas que de preocupación y cuidado de los demás. De hecho, el consumo está asociado a una afirmación de virilidad masculina, junto con la destreza en los robos y peleas. Padre e hijo suelen consumir juntos. Vean, ¿no? Esto es cierto. La violencia muchas veces y el consumo de sustancias es una forma afirmativa de la masculinidad. Desarrollo y vida sexual. Tiene varias novias y con todas mantiene relaciones sexuales, sin embargo son superficiales y poco significativas. Incluso declara que están con él porque les gusta la buena vida y saben que les puede proveer de todo. Niñez, adolescencia y juventud. El embarazo no fue deseado, la concepción causó conflicto en la pareja casi a punto de la separación. La madre siempre hizo de todo para agradar al padre y dio menos importancia a los cuidados maternos. A los 5 años, IH ya pasaba tiempo en la calle y comenzó a socializar desde pequeño con los pares del vecindario. Una ocasión, teniendo 8 años, no llegó a casa, pero todo fue tomado con normalidad. En la adolescencia, junto con su grupo de pares, fue a un prostíbulo para perder su virginidad. Bueno, hasta aquí el diagnóstico. Ahora vean cómo toda esta información, ahora sí la podemos trasladar a categorías diagnósticas. Entonces, uno, la descripción es amplia, es casi toda la historia clínica, son varias hojas, pero cuando nosotros ya detectamos la categoría, el tipo de problema, el tipo de enfermedad, entonces lo vamos a escribir en una línea cada una de las preguntas a contestar, ¿no? Entonces vean cómo resumimos esta información. Aquí están las 5 respuestas. IH cumple con los criterios de dependencia al consumo de sustancias psicoactivas, siendo el consumo de cocaína la de mayor riesgo, encerrándose por varios días en compañía de su padre. Ahí está la primera respuesta. ¿Existe una situación de dependencia? Sí. Entonces, nada más tenemos que decir en este diagnóstico entregado si hay una situación de dependencia y cuál es la droga de impacto. Después, segunda pregunta, se trata de un trastorno límite de personalidad de tipo antisocial y con brotes de violencia extrema. No tenemos que decir más de la estructura psíquica. Con esto se supone que el equipo ya puede entender cuáles son las características del trastorno límite. Y aquí ya no se tienen que poner porque si ya las conocemos, entonces es un lenguaje común. ¿Qué características tiene el trastorno límite? Tercera pregunta. El sistema familiar presenta una relación conyugal conflictiva y de separación, en donde IH decide ir a vivir con el padre para poder continuar con su estilo de vida de robos, consumo y sin responsabilidades, existiendo un abandono objetivo de los padres. IH es quien mantiene el control y el poder en la familia criminógena, ¿no? Tercera. Cuarta, áreas de funcionamiento. IH fue expulsado de la escuela secundaria en el segundo grado al ser sorprendido vendiendo cannabis.
y no fue remitido a las autoridades ni hubo respuesta de la sociedad de padres. Desde entonces no estudia ni trabaja. 5, la red social, ¿no? La red social se remite al consumo de sustancias y la práctica de robos, sin otras actividades alternativas. Entonces, vean, aquí en un párrafo de 10, 15 líneas, nosotros ya hacemos el diagnóstico. Aquí sí utilizamos las categorías diagnósticas que se utilizan en el DSM-5, en el psicoanálisis, la estructura de personalidad, el tipo de sistema familiar, las áreas de funcionamiento y la red social, ¿no? Entonces no tenemos que utilizar más. Este es nuestro diagnóstico. Cuando lo lea un profesional de la salud mental, va a entender todo esto. Tiene que entenderlo. Cuando dices dependencia, ya sabe a qué te refieres. Cuando dices trastorno límite, ya sabe a qué te refieres y lo que hay que hacer. Y cuando describes el entorno, el sistema familiar, las áreas de funcionamiento y la red, lo ubicas todavía más. Entonces, esta es una información completa sobre la persona que nos determina qué es lo que podemos hacer y si nosotros, y si con lo que hagamos hay un buen pronóstico, ¿no? Entonces, de ahí pasamos, vean, este párrafo anterior se puede plantear de esta manera como hipótesis de cambio. Vean, IH cumple los criterios de dependencia al consumo de sustancias psicoactivas y presenta un trastorno límite de personalidad de tipo antisocial con brotes de violencia extrema. El sistema familiar presenta una relación conyugal y parental conflictiva y de separación, existiendo un abandono objetivo de los padres y es IH quien mantiene el control y el poder de la familia criminógena. En sus áreas de funcionamiento fue expulsado de la escuela secundaria y desde entonces no estudia ni trabaja. La red social se remite al consumo de sustancias y la práctica de robos y otras actividades alternativas. Cuando ustedes hacen una interconsulta y hablan con un psiquiatra que va a medicar a su residente, esta es la información que pueden socializar. Esta, y tiene que entenderla. Ahora, esta es el diagnóstico. Y vean, las palabras en azul son las que escribimos y que pueden ir variando. Este, y las en verde son las categorías diagnósticas que tenemos. ¿No? Las palabras en azul pueden quedar de base, nunca cambiar. El texto ahí queda. Y las verdes son las que van cambiando. Entonces puede haber criterios de abuso, puede haber criterios de experimentación al consumo de sustancias o no hay consumo, ¿no? Entonces eso no está. Si presenta un trastorno histriónico, antisocial, un trastorno narcisista, un obsesivo compulsivo, pues cambia esta línea verde por ese otro dato. Después hay que describir el sistema familiar, sigue otra vez las letras azules quedan permanentes y tú describes fundamentalmente cómo está la relación conyugal, la parental y la fraterna. Y después las áreas de funcionamiento, cómo le fue en la escuela, en el trabajo principalmente y sus grupos de pares. Y después las características de su red social, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta en esta formulación, las letras azules regularmente van a quedar siempre en el texto y lo que va a ir cambiando son las categorías diagnósticas que están en verde. En una hoja de plan de tratamiento queda así, el diagnóstico tal cual lo vimos queda copiado y pegado en la parte de diagnóstico. ¿Cuál es el objetivo? Entonces, el equipo tiene que reunirse y discutir qué podemos hacer con este caso. Y aquí, tratándose de un diagnóstico de este tipo, con dependencia antisocial y esas características del entorno, se establece como objetivo proporcionar acompañamiento terapéutico a través de las diferentes actividades del programa y abordar el conflicto con las figuras de autoridad y sentido de las reglas. Este es el principal problema de la sociopatía. Si nosotros logramos que pueda un poquito adaptarse a un conjunto de reglas de convivencia básicas, va a ser un buen avance, ¿no? Presuponemos que va a haber una gran dificultad para adaptarse al encuadre terapéutico y se prevén fuertes resistencias.
por lo que el principal objetivo será mejorar su capacidad adaptativa. Aquí ya hemos comentado que cuando hay un grupo de residentes, pues con pertenencia, muy homogéneo, muy unido, cercano, con una claridad del tratamiento, estos grupos logran contener a dos, tres, cuatro personas antisociales. Entonces, si lo tenemos, vamos a poder ingresarlo, pero si tenemos un grupo nuevo que apenas se están conociendo, frágil, todavía no cohesionado, sí tenemos que pensarlo dos veces. Depende de las características del grupo, nos va a permitir decidir si es factible o no el ingreso. Ahora, el contexto familiar es adverso por ser una familia criminógena. Entonces, aquí el objetivo es que pueda renovar, eh, más bien no regresar a casa, ¿no? Que favorecer su proceso de autonomía e independencia. Y si renta una casa es mucho mejor, porque regresar a la familia criminógena sería casi, casi como favorecer la reincidencia, no solamente en el consumo, sino también en el delito, ¿no? Bueno, el pronóstico para todos estos casos, siempre que hablen de un diagnóstico de personalidad antisocial, el pronóstico siempre va a ser reservado. Cuando ponemos favorable es que decimos, no, aquí sí la vamos a hacer, si va bien, este tiene grandes posibilidades de cambiar, todo puede colaborar bien, entonces, sí, este sí tiene muy buenas condiciones aquí. Cuando ponemos reservado, pues queremos decir que no se asegura un buen pronóstico de cambio, ¿no? Y también sabemos que la comunidad es la única posibilidad de contención, porque si se regresa a su familia y sigue con su grupo de pares, va a seguir exactamente igual, igual. Indicaciones: extender el mayor tiempo posible el tiempo de tratamiento. El padre debe asistir a otro tratamiento en otros servicios, identificar, sensibilizar y movilizar los posibles aliados terapéuticos de la familia, si es que existen, si no, crear una red alternativa de pertenencia, otro tipo de amigos, otro tipo de vínculos, una red de apoyo. Fomentar en la medida de lo posible las capacidades laborales, a ver si esto le permite renunciar a su refaccionaria y venta de sustancias y bueno, pues ya, fomentar la red social, ¿no? Entonces, vean, este formato ya nos da el plan de tratamiento. Y puede tener unos indicadores. O sea, frente al deseo de consumo, observamos que sigue siendo una gran atracción o se va distanciando afectivamente de esa idea del deseo de consumo. Eso se puede ir midiendo en sus expresiones, ¿no? Pues, si cuando habla de algún tipo de droga, que nunca se escapa a eso, ¿no? Siempre evitamos que hablen de drogas, pero cuando lo hacen hay que estar atentos. Entonces, uno puede hablar de las drogas como un deseo, ¿no? Como una añoranza, como un recuerdo que se quiere repetir, o algo con lo cual ya se tiene un mejor control. Tenemos que ir midiendo la agresión, será otro indicador importante porque estamos hablando de un caso de sociopatía. Entonces hay que ver cómo varía la impulsividad y el control de la agresión. U otra manera también es ver la participación y mediación de situaciones de controversia o violencia, ¿no? Si se va inmediatamente a los golpes, si trata de evitar la polarización y facilita más el diálogo, entonces está más en mediación, ¿no? ¿Cómo habla del acto delictivo? ¿Con culpa o con orgullo? ¿Cuántos grados escolares avanzó? Si hay un interés laboral, cuál es en cuanto al grupo familiar, si quiere regresar o si quiere emancipar, ¿no? Aquí el indicador de quererse emancipar va a ser el favorable, porque regresar a esa familia criminógena sería negativo con respecto al tratamiento. ¿Y qué tanto avanzamos en la conformación de una nueva red social? Aquí, el trabajo que hacemos durante comunidad terapéutica es importante que nosotros vinculemos a las personas para que después del tratamiento, después de hacer mucho trabajo conjunto, preocupaciones iguales, reflexiones compartidas, ellos puedan mantener esta comunidad al exterior de la comunidad terapéutica.
y puedan seguirse hablando por teléfono, apoyarse, reunirse, compartir cosas y puedan significar una posible nueva red de apoyo. Y hasta aquí, este, dejo de compartir.